Gracias, señor secretario. En esa virtud, doctor Richard Ítalo Villagómez, dispone usted de 15 minutos para hacer su posición. Buenas tardes con todas y todos. Soy el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, señores vocales. Permítanme primero presentarme. Soy Richard Villagómez Cabeza, soy abogado en libre ejercicio profesional actualmente, tengo la edad de 38 años. Constituye para mí en realidad un gran honor el estar participando en este proceso de selección de jueces de Corte Nacional de Justicia gracias a la reforma constitucional, a la implementación de la nueva Constitución a partir del año 2008 que ha permitido la participación de personas con edad menor a los 40 años. En lo que respecta a la justificación, uno de los más altos deberes del poder público, conforme a la Constitución de la República actual, es la de motivar las decisiones. En mi calidad de postulante, corresponde que justifique el por qué pretendo ser juez de Corte Nacional. En primer lugar, considero que es una posibilidad de servicio a la ciudadanía, sobre todo en la capacidad de poder reciprocar lo que el Estado ecuatoriano ha invertido en mí al formarme profesionalmente como abogado, toda vez de que provengo de la Universidad Central del Ecuador, donde cursé mis estudios profesionales. En ese sentido, considero que mi contingente está presto a brindar todas las facilidades, la entrega y el trabajo necesario para hacer posible la mejora del sistema judicial con mi modesto y pequeño aporte. En ese sentido, paso a justificar mi experiencia profesional. Me gradué profesionalmente como abogado y doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador en el año 1999. Actualmente tengo 12 años de ejercicio profesional y 3 años cumplí libre ejercicio en la ciudad de Riobamba. Luego tuve la oportunidad de ser fiscal durante 6 años en la misma provincia de Chimborazo y luego de aquello he permanecido 3 años en libre ejercicio profesional. He tenido también la opción de ser docente universitario, tanto de pregrado como de posgrado. Y en ese sentido creo que hay 3 vertientes muy fuertes en cuanto a mi experiencia profesional que provienen tanto de la academia como del libre ejercicio y particularmente también del servicio público. En el servicio público como fiscal tuve la oportunidad de trabajar en un sector rural de la ciudad, perdón, de la provincia de Chimborazo, particularmente en los cantones Alausí y Chunchi, donde palpé de cerca la realidad social del Ecuador con un fenómeno que es muy grande, el de la migración y todos los efectos derivados de esa realidad. También tuve la oportunidad de dar dura lucha a lo que es el tráfico ilegal de migrantes, las estafas y demás problemas sociales derivados de este fenómeno que es tan grande. El aspecto que más me llamó la atención al trabajar con un grupo humano tan grande fue de tomar contacto cercano con la justicia indígena. En esa ocasión tuve la oportunidad de articular tanto la justicia indígena con la justicia estatal en aras de poder lograr un entendimiento y sobre todo la solución de conflictos que generalmente se suscitan al interior de las comunidades. 3 años trabajé en esos cantones rurales y luego fui trasladado hasta la ciudad de Riobamba, en donde me desempeñé como fiscal de lo que anteriormente se denominaba unidad de misceláneos, teniendo la posibilidad de conocer los más variados temas que iban desde tráfico ilegal de migrantes, propiedad intelectual, leyes conexas de sustancias y estupefacientes, y particularmente tuve la opción de dirigir la investigación procesal penal en relación con el robo de la pieza patrimonial de la custodia de la ciudad de Riobamba. Eso me brindó la posibilidad de ampliar mis horizontes, conocer mucho más de la cultura y el patrimonio cultural ecuatoriano y sobre todo obtener un resultado judicial que fue satisfactorio a los ojos de la ciudadanía, que es en definitiva para quien uno trabaja como servidor público. En cuanto a la docencia, he tenido la oportunidad de ser docente de pregrado y posgrado, tanto en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Tecnológica Indoamérica, y también he tenido la posibilidad
de ser facilitador en la formación de fiscales, sobre todo en destrezas en litigación oral. En lo que respecta a la investigación, como docente, tengo publicados 4 libros, todos ellos sobre materia procesal penal, particularmente un manual de derecho procesal penal, obras sobre procedimiento penal abreviado, la conversión de la acción penal, el rol del fiscal en este tipo de mecanismos de selección de casos. En cuanto al hecho a la concepción que tengo sobre la justicia, debo partir de una reflexión numérica que es uno de los parámetros que necesariamente deben incorporarse en el estudio del derecho y de los fenómenos que subyacen en torno a él. La primera reflexión es que no hay cifras oficiales que puedan darnos un real estado de situación sobre la justicia penal en el Ecuador. Tal es así que me he permitido buscar información principalmente de Fiscalía y de Corte Nacional de Justicia para determinar el número de causas entrantes y causas resueltas. Y sobre este particular, la información más actualizada de la que se ha podido contar es hacia el año 2009 de la Fiscalía General del Estado. Y voy a tomar 2 elementos para diagnosticar lo que es la justicia penal actualmente en el Ecuador. Se entiende que hacia el año 2009 teníamos un ingreso de denuncias o noticias de delito de aproximadamente 175.000. Entonces, claro, la estadística nos permitiría saber qué ha pasado desde esas 175.000 denuncias y cuáles han sido los resultados judiciales que se han obtenido en el decurso del proceso penal. Y el primer elemento de contraste, como se puede observar en la diapositiva, es de que de esos 175.000 casos, escasamente 2.150 casos han llegado a condena. Entonces la interrogante surge en el sentido de saber qué sucede en el camino, cuáles son los vericuetos o los desvíos que va tomando la persecución penal para lograr resultados que provocan en la ciudadanía primeramente una sensación de inseguridad, una falta de credibilidad de la justicia y lo que es más preocupante todavía es el derecho de acceso a la justicia, porque la gente, aun cuando tenga un problema derivado de un delito, muchas de las circunstancias frente a la ineficiencia o falta de celeridad de la administración de justicia prefiere no denunciar los casos, dejarlos ahí o simplemente dejar que la policía se ocupe y que los resultados sean los que allí tuvieran los participantes en el proceso penal. Como ustedes pueden observar, aproximadamente 172.000 casos se quedan en el camino, ya sean bajo la figura de desestimación, de archivo provisional, archivo definitivo, sin considerar mecanismos que sí solucionan conflictos como son acuerdos reparatorios, procedimiento penal abreviado y los demás que fueron incorporados a partir del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal como mecanismos de selección de casos que ampliaron las facultades de la Fiscalía para lograr resultados que pongan punto final a los conflictos derivados de delitos. No obstante, esos resultados, como vuelvo y repito, no están todavía condensados ni actualizados hacia el año 2000, lo que no nos permite tener una panorámica completa de este fenómeno de la persecución penal. En lo que atañe a la Corte Nacional de Justicia, evidentemente, la labor y la funcionalidad de los jueces nacionales tiene estrecha relación con el derecho a la impugnación consagrado constitucionalmente, y que a partir de la Constitución del año 2008 permitió la incorporación del doble conforme en nuestro ordenamiento jurídico interno con la incorporación del recurso de apelación respecto de las sentencias de condena, porque anteriormente pasábamos directamente de la sentencia de condena a la casación, de alguna manera castrando ese derecho consagrado en tratados internacionales, particularmente en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, la casación tiene el propósito, evidentemente, de controlar el acierto judicial. Y una de las grandes dificultades que se han detectado en estudios no muy profundos que se han realizado sobre este tema es la falta de motivación de las decisiones judiciales. Y ese es uno de los grandes problemas que se advierte en la Administración de Justicia cuando existe un divorcio entre las circunstancias de hecho y de derecho que constan de la sentencia. Entonces eso provoca la violación del principio de congruencia, que no permite a la ciudadanía un fácil entendimiento
de los textos de la sentencia y lo que es más importante, un acercamiento de la ciudadanía con la justicia. Es decir, que la ciudadanía abierta que tiene un servicio público de eficiencia, con calidad y con todos los principios procesales que le son inherentes al debido proceso. Consecuentemente, estimo yo que en el sentido de la impugnación es una tarea pendiente que tiene la Corte Nacional de Justicia al imponer en sentencias básicamente nuevos métodos interpretativos de normas constitucionales, de tratados internacionales y de las leyes que permitan modular adecuadamente las sentencias, sea vía dosimetría de la pena o temas de modulación desde el punto de vista constitucional y la aplicación del pro homine y del pro reo. Y otra de las tareas que se advierte es de que la Corte Nacional de Justicia también tiene las facultades de juez de garantía en la prosecución de las acciones penales de fuero. Y en ese sentido he tenido la posibilidad de detectar que hay muy pocas sentencias de condena, ya sea en fuero de corte provincial, que están a cargo de la persecución de fiscales provinciales y obviamente con la participación de las salas penales de las cortes provinciales. Pero la situación es mucho más fuerte y evidente en los casos de fuero de corte nacional, en donde hay muy pocos resultados judiciales que permitan por lo menos establecer si hay condena o hay confirmación de la presunción de inocencia. Y si analizamos desde ese punto de vista de la estadística, claro, la ciudadanía se queda con el sinsabor de saber que hay casos en los que el fuero más bien opera como un factor de impunidad, más que como un factor de garantía de debido proceso respecto de la persona que está siendo investigada y procesada. Consecuentemente, estimo que hay temas que se encuentran pendientes de resolución que merecen toda la preocupación de los jueces nacionales, particularmente los hechos derivados de la violación de derechos humanos, como el caso de la Comisión de la Verdad, que necesariamente tiene que darse solución y tiene que darse una satisfacción a toda una generación de ciudadanos que siempre hemos exigido una respuesta desde el punto de vista judicial a estos problemas que realmente nos afectaron, particularmente en la década de los años 80, y que hoy merecen una respuesta de parte de la función judicial porque son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, pero que lastimosamente no han tenido un resultado judicial que sea satisfactorio a ojos de la ciudadanía, que es la que merece un servicio de calidad y eficiencia. Consecuentemente, sin ser negativo en la apreciación, más bien estimo que este es un punto de partida que nos permite precisar la tarea pendiente que se encuentra por realizar y la responsabilidad histórica que esto significa frente a la ciudadanía. El hecho de asumir el reto, dar respuestas judiciales y sobre todo respuestas que sean motivadas y que satisfagan la inquietud de la ciudadanía que actualmente se encuentra divorciada de la función judicial por esa escasa credibilidad que la institución ha generado en los ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Doctor Viva, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, si usted llegara a ser el juez de la Corte Nacional en el Sala Penal, ¿cuáles serían sus sugerencias para reducir los índices de impunidad que se reflejan en la estadística que usted ha mencionado? Eso desde el punto de vista general. Y la segunda, ¿qué papel cree usted que debe jugar la Corte Nacional de Justicia en la persecución penal y sanción efectiva de delitos económicos? Hay una tarea pendiente, como dijo puntualizada, en el sentido de que hay delitos económicos que lamentablemente, pese a que tienen la connotación de imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, lamentablemente se encuentran postergados, ya sea en anterior etapa de sumario, conforme al Código del año 1983, o en el mejor de los casos, conforme al Código del 2001, en instrucción fiscal. Pero siendo incluso perseguibles en ausencia, no se tienen resultados judiciales, y eso es lo más patético, porque la ciudadanía merece ya un resultado en términos de celeridad, de eficiencia y sobre todo de motivación. Y respecto de la otra pregunta, ¿cuál es la responsabilidad frente a la impunidad? Particularmente, cómo puede resolver rápido y motivadamente en lo que atañe a la función del juez de Corte Nacional. Pero particularmente también hay la posibilidad de que la función judicial
presente proyectos de reforma procesal o de reforma a tipos penales que permitan alcanzar mejores niveles de eficiencia en esta persecución de delitos económicos que han perjudicado al gran conglomerado de la ciudadanía. ¿No cree usted que, tomando en cuenta que en la mayoría de los casos ni siquiera llegan a ser instrucciones fiscales y se resuelven por vías distintas, desestimaciones o archivos, sería mucho mejor fortalecer a la Fiscalía y a la Policía para que esos casos de hecho se resuelvan y así puedan llegar de una vez por todas a los juzgados? Hay mucha crítica de la impunidad de los jueces cuando los jueces ni siquiera llegan a conocer los casos, ya que mueren antes de iniciarlos. Efectivamente, doctor. La titularidad de la persecución de los delitos de acción pública corresponde constitucionalmente a la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene a cargo esa responsabilidad. Y en efecto, los jueces tienen la capacidad de decidir en tanto y en cuanto esos casos sean judicializados. Lo triste es que simplemente hay casos que simplemente no ingresan en el sistema judicial y tampoco tienen respuesta. Doctor Villagómez, en efecto, usted es uno de los postulantes más jóvenes que aún están en el concurso. Hemos escuchado de su experiencia y su formación. Yo quisiera que usted amplíe un poco más, le quedaban todavía unos minutos de su exposición, sobre su concepción, desde el punto de vista más bien filosófico, sobre la administración de justicia, en primer lugar. Y me gustaría que usted desarrolle también un poco más cómo el juez o jueza contribuye a la democracia, a la constitucionalidad, a lo jurídico. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, considero que el juez es un actor principal en la transformación de una sociedad, particularmente por la funcionalidad y los roles que están determinados constitucional y legalmente. Y la gran tarea del juez está básicamente en poner en movimiento al aparato judicial para dar derecho a las personas, o declarar derecho a las personas. Es lo que se ha reconocido como la diferencia que existe entre lo óntico, es decir, entre la realidad y la norma. Porque claro, desde el punto de vista normativo podemos reconocer que nuestra Constitución es una de las mejores en cuanto a la declaración de derechos, de principios y valores. La parte medular del juez es en asumir el rol de aplicar esas normas, esos principios y esos valores a los casos prácticos y hacer que la ciudadanía alcance ese servicio de justicia en términos de calidad y eficiencia. Gracias. Doctor Villagómez, ciertamente, como usted ha manifestado, este concurso ha permitido la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este proceso de estructuración de la justicia, en este caso particular, a través de la conformación de la nueva Corte Nacional. Si usted llegara a ser juez de la Corte Nacional, ¿cuál es su compromiso ante la ciudadanía de manera general y de manera particular, en vista de que ha dicho conocer en la fuente cómo se aplica el derecho a la justicia indígena? ¿Cuál es su concepción sobre la justicia indígena, sobre el pluralismo jurídico y qué se puede hacer desde la Corte Nacional? El pluralismo jurídico es un fenómeno que siempre ha estado ahí, que lastimosamente no hemos tenido la capacidad, ya sea desde el foro, desde la academia, de reconocer que es un fenómeno que siempre ha existido, que lastimosamente por procesos de aculturización se ha provocado una absorción de la cultura, digamos, oficial respecto de las culturas indígenas o propias de América. Y en ese sentido, la Constitución del año 2008 lo que está es dando espacios para que se vuelva a recuperar ese espacio de la justicia indígena como mecanismo regulador y solucionador de los conflictos que se originan en las comunidades. Entonces, en ese sentido, más creo que hay problemas de orden procesal que no permiten una articulación real en las respuestas que debe darse a la armonización entre justicia indígena y justicia, digamos, común. Porque el hecho es de que todos los días, en toda comunidad indígena, las autoridades están haciendo justicia y están resolviendo casos. No porque no haya una ley que esté articulando eso, no es que no se está generando soluciones a los problemas. Yo creo que la dificultad estriba en el hecho cuando la justicia indígena ingresa al circuito de la justicia ordinaria y empieza a haber pugna de derechos fundamentales, particularmente el derecho al debido proceso, el derecho a
a no ser torturado, y que hay que también verlo desde el punto de vista cultural, porque, por poner un ejemplo, el castigo no puede ser medido desde el mismo punto de vista cultural para los indígenas que para los mestizos. Por ejemplo, la ortiga, el baño de agua fría, no son sanciones propiamente, sino son procesos de sanación. Entonces, son dos mentalidades, dos formas de entender el fenómeno del conflicto. Y la parte más significativa es de que un conflicto no es de orden individual como se tiene previsto en la dogmática o en la realidad mestiza, sino que un conflicto altera la convivencia social, es decir, todo el conglomerado humano. En la función del juez nacional, evidentemente, lo que hay que generar es jurisprudencia, es decir, nuevas sentencias que permitan una interpretación que articule las dos realidades, de la justicia indígena con la justicia ordinaria. Ese es el compromiso como juez nacional, tomar decisiones que permitan un avance en la creación de derecho, que es lo que constituye actualmente una responsabilidad de los jueces en todo el mundo. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Villagómez. No habiendo más preguntas, terminamos esta audiencia. Se continuará a partir de las 14:30 horas.